¿Qué dice aquí? Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar, y los que quieran una camisa así, que vayan y visiten la tienda virtual, o una gorra así, serán bienvenidos. Amigos, cuando digo desde el mismo lugar de los hechos, tengo el honor, siempre lo digo, de vivir en la tierra de Israel. Y no me guardo eso para mí solo, no soy una persona egoísta, sino que trato de compartir con el resto de gente estas vivencias que tiene uno al vivir aquí. Estoy en el monte Gilboa, sí, aquel monte que fue testigo de la muerte del primer rey de Israel, el rey Saúl. Aquí él, al enterarse lo que iba a pasar con él, decidió quitarse su vida, pero unos días antes, él descendió al valle que vemos aquí, más precisamente a un pueblo que enseguida les voy a mostrar, y fue a consultar con una señora que se llamaba Baalat Ob, que les voy a explicar lo que significa. Una medium vendría a ser, porque él quería saber qué es lo que iba a pasar cuando comience la guerra con los filisteos. Les recuerdo de que los hechiceros, los brujos, la magia, son cosas que están prohibidas en la Biblia, pero junto con eso hay varios casos que nos cuentan de cosas que tienen relación con eso. Y a mí no mucho me llamó la atención que él haya ido y la señora le haya traído al profeta Samuel y todo lo que pasó. A mí lo que me llamó mucho la atención fue qué pasó después, cuando él se desmaya, y nos cuentan en el 28 de Samuel, del 1 de Samuel, casi al final, que la señora hizo una serie de actos que quizás ustedes los pasaron por alto porque son 2 versículos nada más, pero que a mí me llamó mucho la atención. La señora le había hecho algo que se llama Mizbah Hametim, o sea, le vino a hacer un sacrificio a los muertos, que es algo horroroso, algo que abominación para Dios, por supuesto, pero que está relatado en la Biblia. Y yo fui a investigar de qué se trata eso, y eso es lo que le voy a contar a ustedes. Mientras recorremos este lugar, vemos el valle y el pueblo donde visitó el rey Saúl, y espero, amigos, que les guste este paseo y las enseñanzas que les traje. Desde ya, gracias por participar, gracias a los que visitan la tienda, los que se inscriben en los grupos de WhatsApp o de Telegram, los que participan en todo lo que yo publico comentando o compartiendo con sus amigos, los que comentan, los que aportan dinero, los que se hicieron miembros del canal. Todo eso lo pueden ver en la descripción de este y de todos los videos. También la forma de comunicarse conmigo, ahí está mi correo electrónico. Empecemos, amigos. Amigos, miren qué paisaje, ¿lo pueden creer? ¿No? Yo tampoco, pero vamos a tratar de disfrutar del mismo mientras escuchamos lo que tengo para contarles, que, como les dije, por un lado los escritores del Tanaj trataron como una abominación y un grave crimen contra Dios, todo eso, pero por otro lado el Tanaj está lleno de actos de hechiceros, magos o de brujos. No sé si llenos, pero hay muchos. Durante toda la historia les cuento que se creyó que el universo estaba dividido en 2, una esfera superior y una inferior. El mundo físico y material en el que vivimos abajo, y el superior, un mundo que no contiene nada material y está oculto del ojo humano, pero está lleno de vida arriba. Allí viven demonios, ángeles, espíritus de muertos, espíritus de destrucción. En esos tiempos se creía que los brujos sabían cómo tomar el control de estas fuerzas y obligarlas a cumplir sus órdenes. Incluso hoy en día muchos creen que una esfera superior y oculta a la raza humana actúa con grandes fuerzas que influyen en el hombre y en lo que sucede en el mundo material. Hasta hoy día hay gente que cree en mediadores de ambos mundos. Los hechiceros eran los maestros de las maldiciones, conocían la fórmula exacta mediante la cual inventaban maldiciones. La primera ocupación, y quizás la más importante de los brujos, fue el predecir el futuro. Si bien nadie tenía idea de lo que les sucederá mañana, era algo visible y conocido por los espíritus de la esfera superior. ¿Quién se conectaba con ellos? Sí, el hechicero, el adivino, el brujo, el medium, no se llámenlo como quieran. No hace falta decir que conocer el futuro era de gran importancia, ya que permitía al hombre prepararse para el mañana. Eso permitía que los reyes supieran de antemano los resultados de la guerra y lo que se esperaba de su reino.
Y esta es, por supuesto, la razón por la cual Saúl recurrió cierta noche a una mujer, Baalat Ob, les dije que se llama, es decir, una mujer que tenía a su cargo un pozo excavado a la profundidad que llegaba al mundo de los muertos. No sé cómo tradujeron esto en sus respectivas Biblias, pero esta es la traducción exacta y algo que existía en tiempos antiguos y también bíblicos. Los espíritus de los muertos se elevaban entonces por ese túnel hasta llegar al mundo de los vivos cuando ella los llamaba. El Tanaj pertenece al período en el que, al mismo tiempo de las creencias antiguas, había creencias desarrolladas e institucionalizadas, es verdad. Había profetas y sacerdotes. Pero aunque los caminos de la fe se iban perfeccionando cada vez más, la división en la esfera superior y la inferior siempre permaneció, como dije, incluso hasta el día de hoy. Según la Biblia judía, Dios habita en los cielos, mientras que los humanos habitamos en la tierra. Eso sí, a diferencia de los otros pueblos que creían en muchos dioses y daban gran respeto a los brujos, el Tanaj promueve la creencia en un Dios que reside en el cielo en medio de una pacífica soledad y gobierna solito sobre el mundo que él mismo creó. Para la Biblia judía, el brujo o el hechicero es un criminal que comete abominación, crímenes contra Dios. La creencia en un Dios supremo, único, cuyo poder es infinito, niega la posibilidad de que en el cielo existan fuerzas poderosas y humanas distintas a él, que el hechicero pueda trabajar a su voluntad. Por un lado, sería impensable que la Biblia permitiera que un hechicero doblegara a Dios a su voluntad, pero ¡oh, sorpresa! Poco a poco empezamos a ver que esto es totalmente posible. Es verdad que el Tanaj se refiere al mundo de la brujería como una abominación, como delito, y la sentencia para quien lo comete es muerte, según Éxodo 22:17. ¿Por qué? Simplemente porque si el hechicero tiene el poder de maldecir a los enemigos, de curar a los enfermos, hacer llover o devolver a los muertos al mundo de los vivos, esto hace de que Dios sea innecesario, o al menos lo debilita mucho. La estricta prohibición de participar en cualquier forma de hechicería se repite varias veces en el Tanaj, pero incluso según la Biblia, hay una conexión continua entre el Dios en el cielo y los hijos de Israel que vivimos en la tierra. Los profetas a quienes Dios se reveló fueron quienes mediaban entre las esferas superior e inferior. Ellos actuaban por autoridad divina, mientras que el hechicero actuaba por su propia autoridad, o la que quien le pagaba, por supuesto. Y aquí llegamos a la visita nocturna del rey Saúl en el capítulo 28 del 1 de Samuel. En los días previos a la famosa visita, el ejército filisteo se reunió para luchar contra el ejército de Saúl aquí, sí amigos, aquí mismo, por el control de la región de este monte Gilboa y del fértil valle que estamos viendo de los manantiales. Un valle que se extiende debajo de esta montaña, muy cerca de la misma, pero que es muy difícil elevarse hasta aquí para atacar al ejército de Israel. El gran temor de Saúl hacia los filisteos y su desesperada necesidad de saber de antemano cómo terminaría la guerra que se suponía que estallaría al día siguiente, lo llevó a que el destino de la guerra le fuera revelado en un sueño, en Urim y Tubim, pero no tuvo éxito. Supongo que él habrá intentado que un profeta le revelara lo que le esperaba, pero todo eso en vano. Dios no le dio ninguna respuesta. En su angustia, Saúl recurrió a la Baalat Ob, digamos una medium para ustedes, que vivía en Endor, aquí abajo. Cuando Saúl escuchó que el espíritu del muerto que trajo la mujer era el de un anciano que vestía una túnica, que era el sello distintivo de Samuel, supo que ella había captado el espíritu correcto, el que él quería. Shmuel, quien también en su vida persiguió e hizo miserable la vida de Saúl, le reveló que al otro día él, sus hijos y todo su ejército caerían en manos de los filisteos y se unirían a él, al profeta, en el mundo de los muertos. Cuando Saúl escuchó el destino que le esperaba, se desplomó y cayó al suelo, nos dice la Biblia. Entonces la mujer hizo un acto llamado Zebach Metim, como les dije al principio, un sacrificio de los muertos, es decir, realizó un ritual cuyo propósito era alimentar el espíritu muerto de Samuel. Para entender esto, amigos, hay que ir a un tema que todos conocen. Troya les dice algo, la antigua Grecia, Homero, Odiseo, Ulises.
Vamos a ellos, vamos a entender mejor todo esto que a mí me pareció muy difícil de entender por el solo hecho de leer estos 2 versículos de la Biblia. Allí la historia es al revés, y en vez de que el espíritu del muerto venga a nosotros, como en nuestro caso, Odiseo fue quien descendió al mundo de los muertos para encontrarse con el espíritu de un profeta, algo que solía hacer seguido. Pero amigos, presten atención a la similitud de todo el resto. Si entendemos eso, vamos a entender todo lo que pasó con nuestro rey. Odiseo quiso saber el destino de su esposa y sus hijos en los años que él había estado fuera de su casa. Antes de descender, sacrificó Odiseo ovejas y la sangre de las mismas descendía por el túnel que llevaba al mundo de los muertos. Pir Ob se llama en hebreo. Ob era aquel túnel. Esto era llamado sacrificio de los muertos, muy conocido en esos tiempos, y el sacrificio de los muertos era una práctica que prevalecía en todo el mundo antiguo, amigos. Se basaba en la creencia de que los muertos estaban muertos, pero su espíritu o alma seguían en vida. Y si bien dijimos que las almas de los muertos, que son aire, que carecen de sustancia alguna, son parte de los espíritus que circulan en la esfera superior y que el futuro les es visible. Bueno, resulta que los antiguos creían que el espíritu de los muertos también podía vagar por la tierra, generalmente alrededor del cementerio, y quien piense que solo los antiguos creían en esto, amigos, están completamente equivocados. El Talmud, por dar otro ejemplo, está lleno de historias por el estilo, de espíritus de muertos que deambulan entre nosotros, pero dejemos eso de lado y digamos que la sangre del sacrificio de Odiseo estaba destinada a devolverle la vida a las almas de los muertos que vivían en el inframundo al que él descendía. La sangre no era acumulada, sino que corría por el túnel para que los muertos la beban. Una vez bebida, ellos se transformaban en fantasmas o en cosas visibles, pero casi invisibles. En realidad, no sé cómo explicar, era un reflejo vacío de quienes eran, pero que no tenían cuerpo, por decirlo de una manera. Los fantasmas que vemos en los dibujitos animados. Los espíritus de los muertos que bebieron la sangre de las víctimas masacradas por Odiseo conservaban su identidad, recordaban quiénes eran mientras estaban vivos y podían hablar porque el habla y la vista carecen de sustancia. De hecho, muchos de los muertos conocían a Odiseo y le contaron lo que los llevó a la muerte. Entre los muertos reunidos a su alrededor estaba también su madre. Y si leería, amigos, el relato de ese encuentro, es igual, 1 a 1, al encuentro entre Shaul y Shmuel, Saúl y Samuel. Increíble. Entonces, lo que hizo la mujer nuestra, Baalat Ob, fue sacrificar un becerro después de que Samuel le informara a Saúl que mañana él y todo su ejército perecerían en la guerra. Está escrito. Pero amigos, hay lugar para pensar de que la matanza haya tenido lugar antes de que la medium despertara el espíritu de Shmuel. De que, al igual que los espíritus de los muertos que bebían la sangre que Odiseo inyectaba en el mundo de los muertos, muertos que se convertirían en fantasmas y que mantenían su identidad anterior y podían hablar, lo mismo hizo la mujer con Samuel, pues está claro que él también aparece como un espíritu desprovisto de sustancia alguna. Y así como Odiseo reconoció al profeta Tiresis gracias al cetro de oro que sostenía en su mano, así también el rey de Israel reconoció a Samuel gracias al abrigo que llevaba. El deseo de Odiseo se hizo realidad. El profeta muerto le reveló lo que debía hacer para llegar a su casa y de hecho Odiseo regresó al Ática y se reunió con su esposa y su hijo. El pedido de Shaul también se cumplió. El espíritu muerto de Shmuel le reveló que al día siguiente él, sus hijos y todo su ejército se unirían a él en el mundo de los muertos. Y eso fue lo que pasó. Aquí mismo el rey Saúl perdió su vida, todos sus hijos varones y todo su ejército fue masacrado en sangre que todavía debe estar por aquí oculta. Amigos, antes de terminar quiero decir lo siguiente. El Tanaj no reconoce el alma que queda después de la muerte del cuerpo. Según el Tanaj, cuando el cuerpo muere, el alma muere y no tiene continuación sin el cuerpo. Y como el alma muere junto con el cuerpo, no hay recompensa para los justos ni castigo para los malvados después de su muerte. Eso según el Tanaj. Esta es una cara de la moneda.
pero la misma moneda también tiene otra cara. Y si tenemos en cuenta que las historias sobre los espíritus de los muertos estaban muy extendidas en todo el mundo antiguo y que las leyendas sobre adivinación pueden llenar camiones con historias de este tipo, queda bastante claro, por lo menos para mí, que la historia de la visita nocturna de Shaul a la mujer es parte de un paquete cultural que cuenta historias similares. De hecho, la historia que contamos tiene muchísimo en común con la visita de Odiseo al mundo de los muertos y con otros mitos que prevalecieron en el mundo antiguo. De los mitos, la historia vive. De los mitos, la historia muchas veces saca información. De los mitos, que a veces se transforman en tradición, nosotros también podemos aprender y entender fenómenos inentendibles. Por ejemplo, el del capítulo 28 del 1 de Samuel, sobre aquel desmayo del rey de Israel y cómo logró aquella mujer que vivía aquí enfrente resucitarlo, revivirlo. ¿Para qué? Para que venga hasta aquí y al otro día pierda su vida. Amigos, si es que les gustó este video, este material y este contenido, no se olviden de regalarle un me gusta. Los quiero mucho. Shalom. Perdón, quiero felicitar a los amigos cristianos que hoy están de fiesta. El Pentecostés es el día de hoy. Felicitaciones a todos, amigos. Shalom desde Tierra Santa, Israel.